Ahí está, Ricardo. Bueno, bueno, cazaban ciervos, avestruces, en realidad no son avestruces ni andúes, ¿no? Tendrían que ser, y nutrias, utilizando boleadoras, ondas, arco corto y flechas con puntas de madera y de piedra también. Recolectaban miel, frutos, semillas, vainas de algarrobo, raíces y caracoles. También utilizaban lo que se llamaba trampas, de los chaná, que hacían con cables, cueros trenzados. Bueno, ¿cómo era la cerámica de los ribereños plásticos? Ah, creo que es la próxima foto. La cerámica de los ribereños plásticos, se le decía ribereños plásticos porque son las formas más frecuentes, ¿no?, que había en esta zona, que utilizaban la arcilla que abundaba en las islas y era de excelente calidad, usando arena, espículas de esponjas como antiplásticos. Los platos presentaban formas globulares con bases diferenciadas. Los adornos eran moldeados en por lo que se les dio el nombre de ribereños plásticos, colocados en el borde o en la parte superior del cuerpo del recipiente, cumpliendo la función de asas. O sea, utilizaban generalmente eh, formas con apéndices zoomorfos, ¿eh? Y por eso se lo llamaron también ribereños plásticos. Las campanas eran unas piezas muy curiosas que modelaban, llamadas campanas, alfarerías gruesas o campanas. Eran vasos de cerámica hueca, de paredes gruesas y base abierta. O sea, si era de base abierta es que no contenían nada, era para otro uso, y orificios laterales y superiores. Se han encontrado campanas antropomorfas, o sea, con un rostro humano, pero una sola se ha encontrado, que está en el Museo de Nueva Palmira actualmente, en el Uruguay. La mayoría son zoomorfas, con la presencia de un asa que imita la cabeza generalmente del loro y opuesto diametralmente un apéndice que hacía las veces de cola. Son comunes adornos en relieve a los lados representando alas. La decoración es tosca, de ornamento digital, es de influencia guaraní. Las hay grandes, medianas y pequeñas. Sí, ahí se diferenciaba la decoración de la cerámica guaraní, es similar a la chaná, incisiones con la uña o con un palillo. La diferencia es que los guaraníes eran los únicos que hacían impresiones con la impronta de la yema del dedo, como pocitos, y eso los distingue totalmente de los querandíes y los chaná, y hasta de los charrúas. Eso es típicamente guaraní. Bueno, acá tenemos una lámina ahora de la decoración de la cerámica chaná, es la que sigue. Bueno, perdón, en cuanto a la funcionalidad de las campanas, se cree que realmente eran lámparas votivas. Algunos, como el investigador Ladrop, a comienzos del siglo XX, un norteamericano, decía que eran para sostener las brasas, pero en realidad eran lámparas votivas, por algo que vamos a ver después, por lo que ellos creían sobre los espíritus, ¿no? Bueno, luego tenemos las ilustraciones que muestran la decoración, bien que es similar a la querandí. ¿M? Son grecas, guardas, hechas con palillos o con la uña, que es la digitación dígito ungular. La de los guaraníes es la dígito pulgar, aparte de dígito ungular. Hay algunas piezas de alfarería que podemos ver acá, que siguen. En la otra ilustración, ahí está. Son fragmentos, porque ellos tenían la costumbre, no solamente los chaná, casi todos los indígenas de esta zona, de cuando en los enterratorios le ponían el ajuar al muerto, sus cosas prácticas. Pero ellos tenían un poco de temor que el espíritu de ellos volviera. Le tenían miedo al espíritu. Y le ponían la cerámica todas rotas, con fragmentos muy pequeños. Nosotros en el GREP tenemos más o menos 2000 fragmentos, muchos que nos han, algunos que en alguna campaña que han hecho integrantes del GREP anteriormente, y otros traídos que nos han donado. Entre ellos, por ejemplo, la viuda del investigador Ibarra Grasso donó muchas. Algunas lisas, algunas con incisiones, otras pintadas. ¿Mm? Y esos son los fragmentos los que se puede encontrar. Ese es el motivo por el cual hacemos las réplicas, porque si no habría que hacer un armazón de alambre con toda la forma de la vasija y después pegarle lo que se encuentra, un asa, un labio, un borde. En cambio, haciendo la réplica entera, la gente tiene la idea
de cómo era la pieza. Obviamente se aclara que es una réplica. Lo interesante es hacerla con la misma arcilla, el mismo tipo de horneado, que sea lo más parecido, que esté como envejecida, porque obviamente cuando la pieza estaba recién hecha se veía muy distinto a lo que se la ve ahora en los museos, ¿no? En el grep tenemos incluso una campana muy simple, sencilla. Es la más difícil de hacer como réplica. Las más complicadas, a mí no me cuesta mucho trabajo hacerla, pero esa es sencilla porque esa tiene, no sé, tiene el alma artística que tiene yo, que yo evidentemente no tengo como ellos. Entonces me cuesta horrores hacer las campanas más sencillas y que queden lindas realmente, ¿no? Me sale muy pesada. Bueno, eso es otra cosa. Bueno, acá tenemos una interesante foto, la que sigue, que es las excavaciones arqueológicas que se están haciendo. Ya hace tiempo se viene haciendo en Entre Ríos. Hace unos 10, 15 años, dos investigadores, Bonomo Politi, de la Universidad de La Plata, estuvieron haciendo investigaciones, ellos son de Entre Ríos, cerca de Paraná, buscando vestigios y otras cosas. Y ahí fue cuando dieron con un señor que apareció, que era de Nogoyá y vive en Paraná actualmente, Blas Jaime, de unos 70 y pico de años, muy inteligente, que él les dijo que él tenía la técnica, tenía las tradiciones de los chaná y sabía mucho de la lengua que le había enseñado a la bisabuela. Porque la lengua se transmite por vía de la abuela o la bisabuela o la madre. Porque mucho tiempo ya estuvieron, bueno, bastante reprimidos, aculturados, incluso con temor de revelar su identidad. El guaraní estaba prohibido en Corrientes y en Entre Ríos en las escuelas, tiempo antes. Y bueno, incluso la hija, que es profesora, actualmente de Chaná, es la que decía que ella en la escuela le decían India. Bueno, este hombre con mucho orgullo, porque dice que la abuela de él le decía, vos sos un chaná, vos no te tenés que dejar prepotentear. Le dice, vos sos un chaná, y tenés que ser valiente. Y él tiene ese orgullo de lo que es el chaná. Bueno, este, acá tenemos un apunte donde habla, que dice que se considera que tras lo voy a leer, ya que está ahí, la paulatina exclusión de la población indígena de la región durante el siglo XIX, muchos grupos indígenas, entre ellos los chará, desaparecieron como entidades sociales autónomas y se diluye su identidad étnica. El Censo Nacional Argentino, de aquí había ver un poco, de 2001, demostró que en Entre Ríos existen más descendientes de Chaná y de charrúas de lo que generalmente se supone, los cuales están mestizados y completamente aculturados. A mediados de 2005, un habitante de la ciudad entrerriana de Paraná, nacido en Nogoyá, da a conocer que conservaba transmisión oral familiar de la lengua chaná y mencionó más de 250 vocablos y frases, entre ellas todas las palabras charrúas y chaná conocidas. Bueno, el acopio de frases que hizo un antropólogo Larrañaga en el Uruguay en el siglo XIX revelaba unas 200 palabras más del chaná antiguo, un poco más antiguo el que habla Blas Jaime, ¿no? Y él las conocía todas. Entonces, con investigadores del CONICET, porque cuando vieron que este hombre decía la verdad, bueno, trabajaron con él muchos años para elaborar una gramática y un diccionario de más o menos 1000 palabras, que está agotado en este momento, y se daba el curso a grupos de personas interesadas o especializadas en el Museo de Paraná. Lo daba él y la hija de él. Bueno, gracias a la pandemia, ahora ese curso se dio por internet y es difícil entrar, ¿eh? Pero gracias por mi acá colega Lorena, por medio de del director de la Fundación Félix de Azara, Sebastián Apesteguía, logró bueno, que pudiéramos ingresar, y con Lorena estamos haciendo el curso de Chará, llevamos 5 meses, ya logramos traducir alguna leyenda, y bueno, seguiremos el año que viene si Dios quiere, y podremos algún día poder difundir la lengua acá también. La lengua chaná es hermosa, es una lengua realmente, bueno, acá yo tengo no sé si se dispone de la foto de esto, no sé si se podrá ver así, si lo muestro de esta manera, no, Ricardo está en pantalla. ¿está? Sí, fíjate que está. No, no, yo ya Está, lo transcribí.
Ah, ya, perdón, no lo sabía. Sí, sí, sí. Ah, fantástico. Bueno, tenemos, por ejemplo, muy bien, gracias. Tenemos la expresión, esas son palabras chaná, no se parecen al guaraní. Para decir, por ejemplo, lengua guaraní, se dice abañeé en guaraní. Suena bien, bien correntino, ¿no? En cambio, en chaná es lantec chaná, suena de otra forma. Bueno, beada es la madre, o es un aumentativo. Entonces, Beada O es la gran madre, es la tierra, que ellos honran totalmente, totalmente como casi todos los pueblos originarios, ¿no? La expresión O se encuentra también en palabras como Tato O, que significa hombre grande, que es el hombre superior, o Tato E, que es el diminutivo, que significa niño. Acá viene la palabra Ata. Ata es agua. Y Atama es el agua que pasa. ¿Qué es el agua que pasa? Es el río o un arroyo. Atama, el agua que pasa. Una cosa que nos trae la idea de los tiempos que uno estudiaba en el profesorado, Introducción a la Filosofía, Heráclito y Parménides, ¿no? Que discutían el devenir, si el agua del río que pasa es la misma o cambia siempre. Una cosa muy filosófica, ¿no? Bueno, ellos lo veían, el agua que pasa es el río. Después, para decir monte, ellos dicen Danán Vedetá, casa verde. El monte es la casa verde, es la casa de todos ellos. Cualquiera de acá que haya ido a pasar en verano un día a la isla, una noche a pescar, ve que se puede estar perfectamente en intemperie, el monte te cubre, salvo los mosquitos, ¿no? Evidentemente. Otra palabra muy poética es esta. Dananat a uk uga mirri. Eso significa el caserío de las estrellas. Eso es el cielo. Cada estrella es un antepasado que se fue al cielo. Muchas personas cuando pierden un familiar, lo sé, a veces miran a una estrella, ¿no? Bueno, ellos estaban convencidos, ahí están las almas de ellos. Y cuando veían una estrella fugaz pasar veloz, decían, es un antepasado que fue a visitar a otro. Terra es la cueva. Ellos le tenían terror a entrar a una cueva porque decía que ahí habitaban los espíritus. Para ellos los espíritus era todo un tema. Embeguá, la palabra embeguá, que es una de las parcialidades que se habla mucho de eso cuando se refieren a los chaná, significa sombra pegada, porque el embeguá en realidad era un pueblo dócil, era un pueblo muy sumiso, buscaba protección en el chaná, y el chaná lo tenía como un servidor, pero tenía que ser como su sombra, no se le podía acercar muy, tenía que estar ahí a una distancia. Le daban todos los trabajos más difíciles de hacer, por supuesto, ¿no? Cosa que pasa hoy en día, si uno va a Europa, va a ver que los inmigrantes turcos y otras nacionalidades y del norte de África que van a parar a España o a Alemania, a otros lados, es lo que hacen los trabajos, albañiles y todo lo que puede pasar. Siempre fue así, el hombre es así. Ese era el embeguá, la sombra pegada. Don Blas Jaime dice que él cree que el embeguá era el ribereño plástico, el que hacía la cerámica. Y no me extrañaría, porque el chaná era muy guerrero, muy práctico. Eran terribles en la guerra. Cuando ellos se defendían de otro y ganaban la guerra, era exterminio total. No quedaba nadie vivo. El chaná era muy duro y muy callado. Y pueblos que han sido castigados. Sufrieron violencia también antes del europeo. No neguemos que, no nos olvidemos que muchos pueblos como los aztecas dominaron a los mayas. Y bueno, es así, el mundo es así. Bueno, tenemos otra palabra interesante. Brum brum es ruido, pero brum brum obli es el ruido lindo. El ruido lindo es la música. Ahora, si queremos decir silencio, buscamos una partícula negativa. Re, que quiere decir no. Re, brum brum es el silencio, lo contrario del ruido. Esto es interesante. Nem, el espíritu. Y nem enderé significa el espíritu que anda. Enderé es andar, es parecido al castellano, ¿no? Enderé. Nem enderé, el espíritu que camina. Ese sería el, digamos, como el viaje astral, que le dicen ahora, es soñar. Soñar. Cuando uno sueña es el espíritu de uno que se fue a visitar a alguien. Uno dice, acá soñé con un amigo, soñé con mi tío. No, no, ellos piensan que fueron a visitarlo y es así para ellos. Pero ¿qué ocurre cuando una persona muere en el sueño? Eso quiere decir que el espíritu cuando se fue estaba tan contento donde fue que no quiso volver. Bueno, fíjense cómo razonan, ¿no? Cómo razonan, qué sensibles que son para todo. Pueblo tan guerrero.
Bueno, esto lo dejo como una... Bueno, gracias a Dios nosotros tenemos el privilegio en este momento de estar estudiando esta lengua. Es una lengua recuperada cuando nadie lo esperaba. Lamentablemente la de los querandíes difícilmente se recupere. La de los charrúas es muy parecida a esta, prácticamente esta lengua. Así que fue interesante. Bueno, quisiera ver la próxima ilustración, que con eso termina. Bueno, esto es interesante. ¿Cuántas veces vamos acá a la costanera? A veces vivimos de espalda al río, otras veces vivimos de espalda a la pampa. Estamos en el medio de, bueno, del macizo de Brasilia y la pampa. El delta, esto podría ser el canal Irigoyen, Curutú. ¿Qué nos sugiere esta hermosa imagen que vemos a diario de toda esta costanera? Allí, si observamos con atención, podemos acceder al legado cultural que estos pueblos originarios nos han dejado. Observando los isleños, todavía vencen la corriente en contra, remando en angostas canoas, canoas de Tasco de la isla, que se parecen a la canoa del Chaná, y parados. Yo he visto en la Ñacurutú una viejita cruzar a la tarde de una orilla a la otra, subida a una canoita de esa, poniendo todo el peso del cuerpo contra el remo y parada. También los que recogen los espineles. Ahí tenemos a los Chaná todavía, la tradición que persiste. Y los albardones, esos túmulos donde ellos acumulaban tiestos, restos de cerámica rota, arena, todo para crear esos montículos largos que contenían la inundación, y cuando se llenaban de agua adentro, con la lluvia, el limo que quedaba al evaporarse el agua iba subiendo la tierra. Mejor que lo que hacen los famosos ingenieros holandeses con sus polders que le ganaron las aguas al mar, y esto lo hicieron 2000 años antes. Ya ven. Todo eso todavía está vigente. Otra cosa son los desplazamientos. Los chanás se desplazaban, algunos se quedaban si tenían alguna cosecha, o alguna, digamos, plantación que cuidar, pero se desplazaban continuamente. Hoy en día es sencillo, si uno va a la isla, a mí me ha pasado de ir, por ejemplo, o acá hay una aldea de pescadores abajo del puente, cerquita, y uno le pregunta a alguien, hola señora, ¿qué tal? ¿Está su marido, está el Pablo? No, mire, ¿para qué lo necesita? Una changa. Ay, mire, no, salió con unos hasta compañeros acá en la lancha, se fue hasta el Martínez, hasta el Boca Negra, porque allá anda la boga, ¿sabe? Dice, y la boga se vende mucho ahora en Zárate. Entonces andan igual que el chaná de un lado para otro, y muchos en sus rasgos tienen algo, ¿no? Esos ojos almendrados, esa cara criolla, cetrina. Bueno, ahí es donde lo podemos ver todavía. Ese es el legado cultural. El querandí también está en el gaucho que todavía vemos en la zona, si vamos para San Antonio, alto, cetrino, el hombre callado, de pocas palabras, el que le dice, bueno, pase, en esta casa no hay lujo, pero hay decencia, dice así, seco. Bueno, el hombre de la isla habla poco también, muy poquito. Son así, han legado, hemos recibido todo eso, como que todavía viven, los podemos ver si sabemos ver. Entonces, todo esto es el legado cultural que nos han dejado, como una verdadera construcción social que debemos valorar en su justo término. Y creo que esto nos demuestra que bien merecen el homenaje de una bandera que los honre. Bueno, muchas gracias.